Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión. Hola, buenas noches. No sé si me copian ahí. ¿Me copias? Opción. Excelente. María Ríos de Perú y de América. Gracias por su puntualidad. Gracias, Jaycee, también, desde Cocochó, o mejor dicho, Guadalupe. Bienvenidos al programa. Esta noche estará con nosotros compartiendo la poderosa palabra nuestra querida Rocío, que ya está con nosotros. Entendemos de que esta es una mujer guerrera de Dios, valiente, y siempre tiene una linda palabra, una buena reflexión en la mañana. Hoy día colgó a las 4 de la mañana, no sé qué hora duerme, está chiquita. Eh, a las 4 de la mañana estaba colgando el mensaje de hoy, imagínense. Yo no podría hacerlo, de verdad se lo digo. Pero bueno, el Señor es bueno y de alguna manera hace que nos vayamos complementando en el equipo, y hoy estamos expectantes de escuchar la palabra del Señor a través de nuestra hermana. Así que vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos. La oración, mis hermanos, es la actividad más productiva que existe. ¿Ven? La oración es el punto de partida para tu milagro. Vamos a comenzar esta noche así. Amén. Es el punto de partida para lo que tú estás esperando. Y es la actividad más productiva ahí. Si tú te pones a orar primero en la mañana, antes de salir, tendrás un día bendecido. Así funciona, siempre ha sido así. Siempre ha sido así y siempre será así, porque el Señor siempre va a honrar su palabra. Él siempre va a escuchar a los que le buscan. Tu oración nunca se quedará en el techo de la casa. Tú tienes acceso directo al trono de su gracia, el corazón de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso, glorioso, bendito. Bendito Dios, en esta noche te damos las gracias por una noche más de gloria, una noche de victoria, una noche de bendición. Gracias, papá, porque nos das el privilegio de juntarnos cada noche un grupo de tus hijos en diferentes lugares, pero con un mismo espíritu, Espíritu Santo, Señor. Tu dulce, glorioso, maravilloso, tierno Espíritu Santo es el que nos junta, el que nos reúne. Amoroso Dios, nos permites compartir tu preciosa palabra. Tú nos enseñas y nosotros lo compartimos, y esa enseñanza llega a nuestros hermanos. Y yo sé que sigue creciendo, porque esa enseñanza llegará a otras personas hasta el lugar donde tú quieres que tu palabra llegue. Amoroso Dios, es decir, hasta los confines de la tierra. Entregamos este tiempo en tus manos, orando para que sea tu precioso Espíritu Santo el que le da la revelación a Rocío, para que al compartir su palabra seas tú, Señor, hablando a través de ella. Gracias, Señor, porque nos haces herramientas útiles en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Oramos para que tú levantes de este grupo misioneros que se vayan al mundo a predicar tu palabra. Oramos para que de este grupo tú levantes pastores, pastoras, Señor. Oramos para que de este grupo tú levantes maestras de la palabra de Dios. Aleluya. Oramos, Padre, para que tú levantes de aquí esos guerreros de oración, intercesores, que tienen tanta confianza en ti que todo lo que piden tú le das, Señor. Gracias, Padre, porque somos un grupo que intercede. Gracias por Gabrielita, esta pequeñita que
cada día mejora más. Gracias, Señor, por la oración de cada uno de mis hermanos. Gracias también por Isaac, este pequeñito, Señor, que también estamos orando en el grupo por él. Satanás está empeñado en destruir a los niños. Él es un asesino de niños. Quiere matarlos. ¿Por qué? Porque ve en ellos un enorme potencial, que Dios los va a usar grandemente en adelante. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos la vida de Gabrielita y también de nuestro querido Isaac. Bendícelo, Señor. Algún día nos encontraremos, algún día nos reuniremos, papá, para gozarnos juntos con sus familias también. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera. Bendice cada hogar de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor. Y aquellos que por alguna razón no pueden congregarse, no se pueden reunir aunque quieran, por el trabajo, por las responsabilidades, por el viaje. Señor, bendícelos. Donde quiera que ellos estén, abrázalos con tus brazos de amor. Llénalos con tu presencia poderosa. Y si están delicaditos de salud, sánalos, papá. Muestra tu gloria en ellos, Señor. Y si están desanimados, sé tú, Señor, animándolos. Si están tristes, si están desesperados, angustiados, de duelo, de luto, sé tú consolando sus vidas. Padre bueno y eterno, encomendamos todo este grupo, toda esta generación y la generación que vendrá detrás de ellos, bendecida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan precioso. Entregamos, Señor, en tus manos esta reunión, declarándola desde ya una noche de gloria, una noche de victoria, una noche de bendición, una noche de enseñanza, una noche de alimentación. Padre, la rica comida espiritual, el rico alimento espiritual que disfrutaremos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bebe. Bienvenida familia del Zoom, Mishpocha de YouTube, o sea, en hebreo es familia, ¿no? Y también a los que nos ven por el Facebook, por el YouTube, y a ustedes del Zoom, que ya son caseros aquí, que nos ven de diferentes lugares. Saludamos muy cordialmente a Julieta González. Que el Señor siga bendiciendo y edificando su vida de una manera sobrenatural. Gracias, Juan. Gracias, María Rivas, Jaycee. Gracias, Walter, también, allá en Guadalupe. Y con todos los hermanos que nos ven en diferido también. Rocío, querida, toda esta audiencia maravillosa es tuya. Que el Señor te bendiga. Bienvenida y adelante, por favor. Amén. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanos. Gracias por la oración. Bueno, para empezar, quiero un poco contarles cómo es que hago los cafecitos de la mañana. Y es que el Señor me viene hablando desde la noche. Ya Él me viene hablando desde la noche. Entonces yo hay momentos que escribo todo lo que siento en la noche y luego en la mañana lo termino. Yo me levanto todos los días temprano porque tengo que salir a trabajar muy temprano. Yo salgo de mi casa un cuarto para las 6 de la mañana aproximadamente para irme a trabajar. Entonces, antes de salir, oro, leo un poco la palabra y salgo definitivamente con la confianza de que mi Señor ha levantado bandera delante de mí y me va a proteger y me va a guiar. Así que en esta noche, igualito sucede. Él me está guiando, Él es el que nos ministra y yo me dejo usar como un vaso, como Él quiera, porque es un honor dejarse llevar por el Señor. Así que buenas noches, hermanos. Y bueno, el tema de hoy, lo titulé, disculpen que estoy con la garganta un poco maluca. El tema de hoy lo titulé Jesucristo, la razón de nuestro caminar. Y he tomado en cuenta el texto de Lucas 24, que habla de los discípulos de Maús, y vamos a ir viendo un poquito, tratando de que no me pase el tiempo, porque de aquí hay bastante enseñanza, pero me voy a centrar en la que el Señor me ha pedido. Si Él quiere decir más, el Espíritu Santo podrá moverse como Él desee. Y quiero empezar leyendo justamente el texto de Lucas 24 a partir del versículo 13 hasta el 35. Y dice, he aquí, dos de ellos
iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, que a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, esta historia creo yo que es una de las historias más hermosas que podemos encontrar en la palabra de Dios y sentirnos bastante identificados. Al menos yo me he sentido muy identificada, porque hay muchas cosas aquí que hablan no solamente de aquel tiempo y de lo que sintieron estos hermanos, estos discípulos, sino de cómo muchas veces nos sentimos nosotros en el día a día. Este evangelio, para dar un poquito de historia, quizá muy chiquita, este evangelio pues fue escrito a finales del primer siglo. Y en ese tiempo la mayoría de la iglesia pues se componía de cristianos que no habían en realidad presenciado a Cristo en carne y hueso. Esta historia entonces les conecta o nos conecta a nosotros con Cristo, que aún hoy es revelado a través de la lectura y la interpretación de la Escritura y la cena del Señor. Discípulos que vinieron después no se encuentran en desventaja, o sea, nosotros, por no haber visto a Jesús en persona. Esta historia, pues, nosotros podríamos compararla también con la de Abraham, cuando esta aparición de los ángeles, ¿no?, que encontramos en Génesis 18. En ambas historias, los anfitriones fallan en reconocer el significado de sus huéspedes, ¿no? En el caso de Abraham, de los ángeles, y de estos discípulos de Maús, del mismo maestro, de su rabí, de Jesús, ¿no? Pero aún así
ellos ofrecen hospitalidad. Y en ambas historias podemos ver que la hospitalidad es la que también dirige a la revelación y esta revelación a la bendición. Con respecto a Emaús, se dice que es, bueno, obviamente es un lugar geográfico, un pueblo, una aldea, pero es un caso curioso porque actualmente no se sabe con exactitud solo su localización. De acuerdo a diferentes versiones de la Biblia en que se lo busque, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a los tiempos históricos en que se le nombre, su disposición geográfica varía aproximadamente entre 11 y 30 kilómetros hacia diferentes puntos cardinales, ni siquiera se nos dice con exactitud al norte o al sur. Asimismo, el lugar que más se reconoce como aquel sobre el que pudo haber, digamos, tener en cuenta Emaús mismo del que se habla en este texto, es la actual localidad llamada Anguas, que está a 29 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y la pregunta para empezar sería, ¿qué tan dispuestos estamos a ser hospitalarios con los demás? Porque tal vez sean ángeles a los que vamos a mejor dicho, a recibir en la casa, en nuestra casa o en el trabajo, en la calle, ¿no? Así como pasó con nuestros discípulos hermanos de Maús que le dijeron que vayan con él, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos que ponernos también un poco en los zapatos de los discípulos porque estamos reconociendo que ellos habían perdido no solamente a su maestro, que era su guía, de hecho, su inspiración, sino que también habían perdido a un amigo, ¿no? A su mejor amigo, diría yo, el que había cambiado sus vidas de ser simples, rutinarias, trabajadores comunes, en hombres con visión, con esperanza, con propósito. Entonces, ¿cómo podrían olvidarse de esos hechos tan maravillosos, ¿no? Que habían visto ellos, cómo las multitudes atraídas por este hombre maravilloso, que le daban reverencia y admiración, ¿no? Habían percibido con sus propios ojos hechos imposibles de creer, milagros, sanidades. Habían observado la resurrección de Lázaro y la sanidad obviamente de infinidad de enfermos que parecían incurables. Esta se nos dice en muchas prédicas, en muchos escritos, se nos dice que es una de las historias más tiernas del Nuevo Testamento y personalmente yo coincido porque me atrapa mucho. Muchas cosas, muchas similitudes se pueden ver en nuestras situaciones de los creyentes actuales, ¿no? Vemos que si las narraciones de los evangelios fuéramos a poner, por ejemplo, si le pusiéramos música, ¿no? Yo creo que esta sería, necesitaríamos ponerle instrumentos muy suaves, muy melodiosos, ¿no? Y la historia entera, pues, sería para ejecutarla en un volumen incluso suave, para tenerlo, para poderlos, no sé, que nos inspire y además poder sentirnos complacidos, gozosos. Yo creo que cada vez que podemos leer este verso, estos versos, porque son varios, creo que podemos fácilmente irnos ubicando o imaginarnos que estamos ahí. Los elementos extraordinarios, pues, no son quizá muy perceptibles a las personas comunes si leen esta historia, pero para nosotros sí, porque nos sentimos parte de quién son ellos, porque nosotros tan solo somos unos hermanos más que vinieron después, ¿no? Primero, podemos ver que los ojos de aquellos dos discípulos están velados, nos dicen, ¿no? Están cerrados, están tapados, no pueden reconocer al Señor Jesús, siendo que ellos han compartido, como decíamos hace un momento, tantas cosas, han visto tantas cosas maravillosas que Él hizo, compartieron con ellos tantas vivencias, ¿no? Tantas quizá dificultades, pero también momentos increíbles, gozosos, ¿no? Pero también nos dice que luego esos ojos que estaban velados fueron desvelados y justamente la palabra desvelar significa
quitar el velo, sacar el velo. Y cuando hablamos de quitar o sacar el velo, está hablando pues, si nosotros recordamos que cuando Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde, aquel día del viernes, o aproximadamente el viernes, que nosotros lo celebramos, dice que cae, ¿no? Ese velo que era ancho, ¿no? Era muy pesado, parecido al de un cuero o algo así, y se rasgó de pie a cabeza, por decirlo de una manera, hasta el filo, de filo a filo, totalmente, ¿no? Entonces, así como cayó ese velo y fue descubierto el lugar santísimo, también para nosotros se nos desvela. Y en el caso de los hermanos discípulos de Emaús, fueron desvelados y es cuando se dan cuenta de quién es Él. Aparte de esto, pues todo sucede, digámoslo así, de manera natural, hasta el momento en el que este desconocido, quizá llamado forastero, porque parece que no conoce el lugar, porque inclusive el discípulo Cleofás como que un poquito se altera, digámoslo, ¿no? Como, ¿cómo es posible que tú no conozcas lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, lo demás sucede de manera natural, ¿no? Cuando él camina, se acerca a ellos, conversa con ellos, pero sin embargo la desaparición fue súbita y sugeriría que no se fue caminando, simplemente desapareció delante de sus ojos. Quizás si nosotros reflexionamos en eso, le pedimos al Señor que nos guíe, qué pasó, o si nosotros especulamos incluso, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Y quizá nuestro corazón nos diga que Él desapareció solamente de su vista, porque nosotros sabemos, porque su promesa dice que Él nunca se va de nosotros, de nuestro lado. Entonces Él simplemente desapareció de su vista, pero nunca se fue, ¿no? Y lo sabemos porque además Él se siguió apareciendo, ¿no? Él siguió apareciéndose se apareció a su hermano Santiago después, o llamado Jacobo, ¿no? Reveló en el camino. Hay otras historias que no han sido contadas, pero cuántas más apariciones habrá hecho el Señor, pero las contadas son para darnos un mensaje, ¿no? Un mensaje especial. Y hoy estamos viendo uno de ellos. Entonces, nosotros vemos que el diálogo comienza con una pregunta bastante fuerte quizá para cuando la reflexionamos, pero a la vez bastante simple, que dice Jesús, ¿de qué estáis hablando? ¿No? Como nos puede preguntar cualquier amigo, cualquier vecino, un familiar, que de pronto estamos conversando entre dos, tres personas y dice, ¿de qué están hablando? Y nos unimos al grupo, ¿no? Fue más o menos así, al menos así como yo me lo imagino, ¿no? Que él se acerca y pregunta, pues, ¿de qué están hablando? En general, la mayoría de nuestras conversaciones pues son quizá de problemas que tenemos, de la familia, del trabajo, de incluso de entretenimiento, deportes, cosas que hemos visto en la televisión, las noticias. Y de repente, inclusive cuando no hay de qué hablar, mencionamos el tiempo, el clima, ¿no? Jesucristo le dice claramente que andan de cara triste también. Es otro aspecto importante porque les dice lo que él ve de manera natural, ¿no? Y cómo no estar triste cuando sentimos a nuestro Señor lejos, ¿no? Los salmos, por ejemplo, hay salmos de gozo cuando sienten al Señor muy cerca, pero hay salmos tristes, de desesperanza, desesperación, cuando sienten que su presencia está lejos, ¿no? Entonces, en general, entonces nosotros podríamos decir que es muy natural sentirnos tristes cuando sentimos que la presencia de nuestro Señor está muy lejos o quizá cuando no nos responde, en ese momento, cuando le pedimos algo o cuando su respuesta, peor aún, cuando su respuesta es un silencio, ¿no? Muchas veces nos podemos sentir tristes, agobiados, cuando un día natural, como me ha pasado a mí tantas veces y últimamente me pasa muy seguido, que los padres que tengo en el colegio son bastante especiales y se quejan de todo, y no solamente se quejan conmigo, sino que se quejan a la coordinadora, se quejan
al director, etcétera. Es un medio bastante, si no tuve, no tiene uno, no siente la presencia de nuestro Señor, pues pararíamos tristes. Yo me sentiría triste todos los días, pero como decía también Pablo, ¿no? Que él es un gran ejemplo para nosotros porque nos hablaba de cloacas y decía, sean gozosos, ¿no? Sean alegres. Entonces nuestra alegría pues no depende de las situaciones, de las circunstancias, sino muchas veces, como decíamos, decía hace un momento, cuando los salmos hablaban de la presencia del Señor cercana, era de gozo, pero cuando sentían esa presencia lejana, era de tristeza, de preocupación, de ansiedad, y pedían al Señor su cercanía, en el caso de David y de otros que han sido los autores de los salmos, ¿no? Y es que a nadie tampoco, si nosotros nos ponemos en los pellejos, por decirlo de una manera criolla, de nuestros hermanos discípulos de Maús, a nadie le gusta que quizás nos digan, oye, estás con una carota o estás con una cara penada, ¿qué te pasa? Y muchas veces sonreímos, ¿no? Nerviosamente o incluso con el llanto en la cara y decimos, no, no pasa nada, ¿no? O tenemos el llanto por dentro. Quizás otros no se hubieran dado cuenta ni les hubiera llamado la atención, pero qué hermoso es saber que a nuestro Señor Jesús nada le es indiferente de lo que nos pasa. No solo puede ver nuestros rostros, sino también lee nuestros corazones. Y eso de verdad que debe darnos una esperanza, debe darnos fortaleza en el día a día. Cuando el Mesías les pregunta, por ejemplo, ¿no? Una palabra simple, ¿y qué cosas, no? Por ejemplo, cuando le pregunta de qué están hablando y Cleofás le responde, luego él pregunta, ¿y de qué cosas? Y obviamente no es porque Jesús no lo supiera, sino porque quiere que ellos le contesten, le respondan de una manera concreta. Él quiere saber de qué manera ellos responden, ¿no? Que se suelten, porque eso es lo que el Señor muchas veces hace con nosotros. Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que padecemos, pero nos motiva que nos soltemos. Él quiere que seamos vulnerables ante Él, que no nos guardemos nada, porque es la única manera que Él se haga presente y se hagan los milagros, se hagan las bendiciones para nosotros, ¿no? Entonces los dos discípulos responden, de Jesús Nazareno, varón profeta, ¿no? Esto está en el versículo 14. Por supuesto que ellos sabían que Jesucristo era mucho más que un profeta, ¿no? Pero así que agregan también, ¿no? Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Si nosotros tomamos este pedacito nada más, diríamos que su pensamiento fue limitado porque fue solamente nacionalista. Pensaban que Jesús, o piensan hasta ahora los judíos que no creen, que el Salvador es solamente de Israel, pero no se daban cuenta, hasta después obviamente, que Jesús no solamente había venido por Israel, ¿no? Entonces enfatizan, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El maestro había anunciado muchas veces que algo extraordinario iba a suceder al tercer día después de su muerte. Entonces hasta ahí estaban pues los ojos velados. Parecería que fue una intervención milagrosa, especial del Señor, especialmente, lo repito, para estos discípulos, porque esto permitiría que ellos pudieran aprender los elementos de doctrina sin estar tan fuera de sí por el hecho de repente de reconocer al maestro a quien consideraba muerto, si él se hubiera presentado como ellos lo conocían, por decirlo de una manera, o si sus ojos hubieran estado ya desde antes desvelados, pero no podía ser así. No podían estar desvelados porque sin Jesús y que Él sea quien nos hable, porque aquí les habló Él mismo de la palabra de Dios, es cuando realmente nuestros ojos son desvelados. Era muy importante que ellos entendieran que la muerte del Mesías no fue un fracaso del plan de Dios,
sino más bien era el perfecto cumplimiento del designio divino. Eso era importante, era muy importante que ellos entendieran eso. El énfasis de esta visita entonces vino a ser la enseñanza de las escrituras, más todavía, y no tanto el reconocimiento físico del Salvador. El Salvador es tan humilde y sencillo que siempre nos muestra cosas maravillosas y Él se pone más atrasito, ¿no? Sin perdernos de vista. Así es Él de bueno. Nuestros corazones se llenan de asombro al darnos cuenta de que Él en todo momento no nos pierde de vista. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. A la interrogante del maestro, ¿qué cosa? La respuesta, pues, de nuestros discípulos hermanos es interesante porque podían haber empezado con la doctrina de la deidad de Cristo y de la salvación, pero no lo hacen así. Tal vez ellos ignoran la base espiritual de este caminante, ¿no? Porque de repente ellos creen que él no sabe nada, ¿no? Por eso Cleofás le increpa de alguna manera, ¿no? Creen que este caminante pues no sabe nada de lo que acontece en todo este tiempo, de lo que están ellos sucediendo, ¿no? Los acontecimientos anteriores y presentes que tienen en ese momento. Entonces le dicen lo suficiente que ellos quizá creen, ¿no? Para corresponder al interés de este caminante o de este forastero, ¿no? Noten entonces la secuencia de la información que le transmiten los discípulos. Primero le dicen que algunas mujeres fueron al sepulcro, que no encontraron el cuerpo, que informan que vieron visión de ángeles que dicen que él vive. De los nuestros dice que algunos fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron, ¿no? Pero esto vemos también en Lucas, porque recordemos que cuando nos habla Juan, si bien es cierto, en todo momento nos dicen que no lo vieron, pero sí dicen Juan que creyeron, ¿no? Y creyeron cuando vieron el sepulcro vacío. Pero ellos se limitan a decir todos estos acontecimientos externos, ¿no? Entonces la respuesta de Jesucristo es inesperada y contundente porque les da, como se dice, con chicote, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántas veces el Señor nos jala las orejas cuando nos cuesta entender o cuando le damos nuestras cargas y las volvemos a cargar, ¿no? Insensatos, tardos de corazón. No era necesario, les dice luego, que el Cristo padeciera estas cosas, era necesario el camino del padecimiento antes de entrar en su gloria. Bendito sea el Señor, amén. Comenzando desde Moisés, les declara en las escrituras lo que él le decía, lo que de él decían, perdón. Qué clase maravillosa, pienso yo, que recibieron estos discípulos de estudio bíblico, ¿no? Cuántos versículos de las escrituras se abrieron de una manera que nunca quizás se hubieran sospechado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Salmo 22 hablase de sus sufrimientos en la cruz con una precisión inverosímil? ¿Cómo es posible que Isaías, ¿no? Va a darnos tantos pormenores de su vida, de su muerte y aún de su glorificación de nuestro Señor? Entonces, comenzando, por eso dice, desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, desde los 5 primeros libros, le habla el Señor, desde ahí, desde el Génesis, ¿no? Del Éxodo, les declara en todas las escrituras de lo que decían de él. Entonces, qué precioso, ¿no? Tomó incluso, por ahí habló del libro de Ruth, de Daniel, de los salmos, como decíamos, de los profetas menores. Y es que nosotros tenemos que entender, como el Señor quería que entendieran los discípulos de Maús, que toda la Biblia es Jesús, que en todas partes está Él. Él es el mensaje principal de todas las escrituras, desde el antiguo hasta nuestros días. El desconocido entonces entra a la casa, ¿no? Porque cuando acepta y se comporta como si estuviera en su propia casa, ¿no? Porque lo hace de una manera, inclusive toma la iniciativa de partir el pan y de bendecir los alimentos, ¿no? Que lo hacía el dueño de casa. Y es que ellos, para empezar,
no quieren perder una palabra, ¿no? Están, digamos que, magnetizados, ¿no? Están hipnotizados por Jesús. Escuchan a este hombre con interés y fascinación. El individuo, o en nuestro caso nosotros sabemos ya por qué es él, pero ellos, para ellos es un individuo, un forastero, un caminante, ¿no? Pero este caminante habla con naturalidad, verdades profundas, que las explica de una manera tan hermosa y sencilla. Luego de un rato de estar sentados a la mesa es que ya él toma la iniciativa, toma el pan, da gracias a Dios por él. Si bien esto habitualmente, pues como decíamos hace un momento, pues lo tendría que haber hecho en este caso, no sé, Cleofás, quizá porque es a quien mencionan con nombre, porque al amigo no mencionan el nombre, quizá era la casa de Cleofás o eran dos amigos que vivían juntos, qué sé yo, ¿no? Entonces, el caminante actúa con tanta libertad y autoridad, como que no necesitara pedir permiso, porque realmente nuestro Señor no tiene que pedir permiso para decirnos lo que Él quiera y hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Las palabras brotan de la boca de este hombre maravilloso de una manera tan profunda, sincera, les da confianza, familiaridad, ¿no? Pero es cuando pronuncia la palabra Padre al bendecir los alimentos que ellos comienzan a darse cuenta que ese hombre no podía ser otro que el crucificado, que su Señor Jesús. Este huésped está orando utilizando los mismos términos, la misma reverencia, la misma entonación que habían oído ellos muchas veces cuando lo hacía el Mesías. Diríamos hoy que era una gran, ¿cómo diríamos?, grabación auditiva de alta fidelidad. Caleb sabrá mejor la interpretación que yo. Aquel que conoce todo lo que hay en nuestro ser sabe que esta no es una invitación de cortesía, es un deseo del alma de estos dos hombres, porque ellos querían profundizar más en el conocimiento de Jesús, querían hablar de su Señor. El apóstol lo expresa, ¿no? El apóstol Lucas, en este caso, lo expresa a fin de conocerle el poder de su resurrección, ¿no? Y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y también lo dice Pablo en Filipenses 3:10, ¿no? Que habla de los padecimientos de nuestro Señor. Uno de los salmos de los hijos de Coré nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, del 1 al 2. Nos deja entonces asombrados cuando pensamos que es nada menos el Rey y Creador del universo quien se detiene a reposar en una morada sencilla con dos personas que ha encontrado en el camino, que obviamente él sí sabe quiénes son. Sucede algo parecido, como decíamos anteriormente, cuando nos excusamos, por ejemplo, por muchos trabajos pendientes, ¿no? Y nos queremos ir por ahí, no, no puedo ir a almorzar contigo, tengo cosas que hacer, pero nos insiste. Y entonces, de repente, porque queremos que nos insistan y ver el entusiasmo que esas personas ponen al vernos, ¿no? Al de repente encontrarnos después de tiempo, ¿no? Entonces, más o menos así ocurre en ese momento, en ese interín de que están pidiéndole que le entre y él acepta. Yo me imagino, por ejemplo, la cara de Jesucristo en ese momento. Se sentiría complacido, lleno de gozo, lleno de amor por sus dos discípulos, ¿no? Esta frase, quédate con nosotros, se ha utilizado en muchos himnos, ¿no? En muchas canciones llamadas cristianas, porque en realidad el cristianismo no solamente se basa en canciones y en oraciones, sino, como decíamos y lo repetiremos muchas veces, en una relación íntima con nuestro Señor. Es la oración del creyente pasando tiempo en dificultad también. Se basa en la promesa de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es algo que nos motiva a seguir este peregrinaje o este caminar en el mundo que a veces se podría decir que es hasta terrorífico, ¿no? Con tantas cosas horribles que pueden estar pasando literalmente, ¿no? Porque
Yo no suelo ver noticias, pero por ahí las escucho en el carro o de pronto en el trabajo cuando alguien pone un poquito de una noticia y nunca escucho cosas buenas. Y se escuchan cosas atroces. Entonces a veces el mundo puede ser terrorífico realmente si nosotros vivimos alejados del Señor, ¿no? Yo me pongo a pensar en cuánta gente puede seguir viviendo o vive en terror, en desesperación, ¿no? Cuando no tiene al Señor en sus vidas. Qué triste saber que todavía hay tanta gente que no lo conoce, pero nos toca a nosotros hacer esa parte del trabajo, ¿no? Y para eso es que Él nos ha traído hoy este texto bíblico, que hay mucho más por sacar, hay mucho más que decir, pero yo quiero centrarme solo en las pequeñas cosas que suscitaron ese día. Y ellos se dan cuenta de que es su Mesías cuando parte el pan y bendice el vino. Y cuando dicen, ¿no? Es como decir que dicen, es Él, ¿no? Es nuestro Señor. Él desaparece. Cuando la palabra de Dios nos ministra, movidos y guiados por el Espíritu Santo, se produce ese ardor, ¿no? Porque ellos, cuando dicen, no, no ardía en nosotros, ¿no? Nuestro corazón no ardía, se produce ese ardor en nuestro corazón. Yo quiero un poquito parafrasear al maestro Max cuando habla de las iglesias denominacionales. Yo también pienso que los sermones o prédicas hechos con el poder del ego, ¿no? Y el cerebro nada más, pues pueden ser de repente muy entretenidas, interesantes, hasta instructivas, pero no van a producir ardor en nuestro corazón. Yo pido que el Señor nos ayude para que nuestro corazón siga ardiendo como una antorcha que da luz y calor en este mundo de oscuridad y de frialdad. ¿Cómo entonces caminar en medio de este mundo que a veces es difícil? Nuestra única motivación es, o debería ser, solamente nuestro Señor Jesús. Pues teniendo en cuenta lo que nos dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿no? O sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque nos mantenemos agarrados de Jesús, nuestro buen Señor, quien nos tiene a nosotros sentados con Él en lugares celestiales. No existe o no debería existir ningún otro estímulo mayor que sabernos salvados y por esa salvación permanecer y pertenecer a su familia, a la familia de Dios. Que cuando nos toque partir de este mundo, estar totalmente convencidos que vamos a retornar a nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar, con nuestro Señor, a quien servimos, a quien amamos y a quien esperamos. Tenemos que permanecer alegres, como Pablo nos lo decía en cada momento. Hermanos, yo les invito y les exhorto a que nuestro caminar, a nuestro peregrinaje, que no nos acostumbremos también, como dice la palabra, a este siglo, ¿no? Y a todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Que mantengamos nuestra mirada en nuestro amado y hermoso Señor Jesús. Gracias. Gracias, Rocío. Eh, Pienso que no tengo nada que agregar. Ha sido tan sencillo, pero tan puntual, a la vez tan poderosa. Su palabra es fiel y se cumple. Qué bueno. Gracias, mamita, por traernos esta delicia en esta noche. Gracias por tu ayuda, por tu apoyo. De alguna manera lo que queremos es provocar en cada uno de nosotros ese deseo de querer compartir, de querer testificar, de querer trascender. Ya el tiempo de estar adormecidos o entretenidos dentro de cuatro paredes de una congregación, ese tiempo ya se acabó. Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos realmente en que tenemos que ser más agresivos,
con el mensaje que el Señor ha puesto en nosotros, en todo sentido de la palabra. No nos podemos callar, no nos podemos entretener en otras cosas más que poner nuestros ojos en el Señor, como dijiste, ¿no? Y decirle cada día cómo quieres que la haga, Señor. ¿Cómo quieres que la haga? A veces nos pasa a todos, ¿no? Que en algún momento estamos cansados, fatigados, contrariados por las mismas situaciones que te toca vivir y tal. Y bueno, quieres de alguna manera, pues, tomarte un descanso, ¿no? Un break. Pero, pues sabes que hay una responsabilidad detrás de ti, pisándote los talones, que no te da tregua, que no te da tiempo, ¿no? O sea, sí o sí tienes que sobreponerte sobre la marcha, ¿no? Secar tus lágrimas, ¿no? Y volver a sonreír porque no tenemos de otra. Cada minuto que pasa es vital para todos, para esta humanidad. Cada minuto cuenta, cada minuto es irreemplazable. Si no le hicimos el minuto anterior, como decía el profeta Ricardo Arjona, que son las 8, las 9:17 y el cadáver del minuto que pasó, ¿no? Entonces, si no la hicimos, no la hicimos ya. Confío en Dios que esta palabra pueda llegar a los confines de la tierra a través del Facebook, a través del YouTube, ¿no? Y los que puedan verlo después en diferido. Gracias, Rocío, una vez más. Gracias, hermanos queridos, por su compañía, por estar con nosotros este tiempo. Gracias porque es el Señor, a través de su Espíritu Santo, el que nos reúne y nos junta. Es mi deseo de oración que sean muy bendecidos este fin de semana, que el Señor provea todo lo que haga falta para que ustedes estén completos en el Señor. Amén. Para que sobreabunde toda gracia y todo favor en sus hogares. Ese es nuestro deseo desde acá, desde casa, ¿no? Que el Señor les haga vivir una vida sobreabundante y que tengan realmente vidas sobrenaturales en Cristo para la gloria de Dios. Como siempre, un enorme placer, un honor doble el poder compartir su palabra. Gracias, Rocío, una vez más. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Y si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere, el día lunes estaremos avanzando con el tema del bautismo en el Espíritu, que es un tema realmente cardinal en el crecimiento cristiano. Nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento, nos va a dar mucha fortaleza el recibir al Espíritu Santo para poder tener el poder, el dunamis, para poder testificar de nuestro Señor donde quiera que el Señor nos lleve. Muy buenas noches, familia, que el Señor los bendiga, cuídense mucho. Bendiciones, un abrazo para todos.